Este año presenté el proyecto de Registro Provincial de Femicidios, porque la violencia contra las mujeres que llega a lo peor, o sea, la muerte, se llama femicidio. El femicidio es una palabra nueva, es el asesinato de mujeres por razones asociadas a su género. Solo la palabra es nueva, porque la práctica es antiquísima. El Registro Provincial de Femicidios surge ante un pedido de la sociedad y de la primera marcha del Ni Una Menos, que fue llevada a cabo en el año 2015. Es muy importante para la prevención de la violencia, porque la prevención surge de datos y de políticas, y solamente puede haber políticas de Estado con datos precisos. Si nosotras tenemos un femicidio, no es lo mismo que 10 o que 100. Debemos aunar criterios para trabajar en forma conjunta con los tres poderes del Estado. Nosotros como legislativo creando el registro y apoyando con leyes, el Ejecutivo por su parte desarrollando políticas públicas para prevenir y evitar los femicidios. En tanto que el judicial debe sin dudas hacer su parte, que no es otra cosa que impartir justicia, pero una justicia que llegue pronto, no cuando no haya más remedio. Hola Gabriela, ¿no querés contar por qué estás acá? Y nos juntamos hoy con todas las chicas concentrándonos en la plaza por una lucha de todas las mujeres, que tenemos que hacernos parte y tenemos que alzar la voz por todas aquellas mujeres que están siendo violentadas y por todas aquellas mujeres que hoy ya no están junto a nosotros. Por todo eso tenemos que estar acá y alzar la voz y que nos escuchen, porque vivas no queremos y ni una menos. El registro comienza con una tarea de recopilar datos, de sistematización, seguimiento, que es una deuda que tiene el Estado con la sociedad, con la idea de realizar un trabajo serio y responsable para poder diseñar políticas de Estado precisas y efectivas, en lugar de hacer una base cuantitativa, hacer una base cualitativa para realizar un registro oficial. Hacer un recorrido previo al camino, en cada paso, para saber si hubo o no denuncias previas, para analizar cómo se intervino judicialmente o a través de las instancias oficiales en cada caso, porque está claro que muchas veces esas intervenciones no han sido suficientes para impedir que ese hecho ocurra. Realizar un diagnóstico adecuado para saber quién o quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios. En caso de los adolescentes, saber bien quiénes eran, sus edades, en qué ámbito social y familiar se movían, para reunir experiencias y para poder intervenir luego ante nuevas denuncias de la manera que corresponda. Yo estoy acá porque del 2005 al 2007 yo también fui parte de las personas violentadas y tuve la suerte de no ser una de esas que amanece muerta, estrangulada o asesinada. La justicia no hizo nada por mí, no me ayudó. Entonces yo estoy acá para pedir por todas esas otras personas, no solo mujeres, para que las ayuden, las escuchen y las asistan. Por eso estoy acá hoy. Lo mismo se debe hacer con los victimarios, que es un dato relevante para poder accionar en el futuro. El Registro Provincial de Femicidio consistirá en visibilizar aún más los casos y cómo se fueron dando. Por ejemplo, en qué situación fueron dadas, si fue en situación de prostitución o no, si fueron víctimas de crimen organizado o casos de encierro, poder distinguir los diferentes horarios en que han ocurrido los femicidios, el lugar, si es domiciliario o si fue en un espacio público. Generalmente cuando es en el domicilio se trata de violencia intrafamiliar o doméstica. Si fueron transfemicidios o travesticidios, esto implica que no es solo quien tenga género femenino al nacer, sino quien tiene una situación autopercibida de género femenino, haya hecho uso o no de la ley de identidad de género que les permite cambiar el DNI. Las edades, la ocupación, nivel educativo, si tuviera cargo público, si era de las fuerzas. Si fueron homicidios vinculados, son aquellos que se ataca a otra persona para lastimar a la víctima, porque la víctima tal vez sufra más si le matan a un hijo o a una hija que si la matan a ella misma. Esto hace que los femicidios vinculados estén para computarse. Estoy acá porque soy mamá, estoy acá porque quiero un futuro mejor para mi hija, porque no quiero que siga sufriendo, porque no quiero que las próximas niñas que estén creciendo
y crezcan pensando que lo que los hombres les hacen o les maltratan están bien, porque en mi familia hemos sufrido violencia de género, hemos tenido en un entorno una persona que ha sufrido y gracias a que tuvo una buena contención familiar, hoy podemos dar testimonio y decir que está viva, gracias a que tiene una linda familia, una buena familia que lo acompañó y que es lo que queremos, que todas las familias cuando sepan que algún familiar está sufriendo alguna dolencia, alguna inquietud o simplemente que tenga un golpe, que se acerquen y le pregunten por qué, porque hoy podemos salvar vidas. El estado de juicio de quienes tienen sentencia, quienes están en trámite de juicio y etapa investigativa, si hay detenidos, las armas que fueron utilizadas, si fueron de fuego, arma blanca o si bien se utilizó la fuerza física, que es un ataque directo cuerpo a cuerpo se diría. La marcha de Ni Una Menos es un acto demostrativo de preocupación generalizada de la sociedad y esto tiene que marcar claramente que tenemos que trabajar para lograr hacer todo lo que nos hace falta hacer. En las marchas se ven familias enteras, distintas generaciones, mujeres, hombres, lo que indica que el pueblo está reclamando medidas para evitar la violencia de género y femicidios, que tenemos que tener información sobre la historia previa de cada caso, algo que hoy no es tomado en consideración por los jueces, quizás por no tenerlo. La violencia de género y los femicidios no son un problema exclusivo de las mujeres, es un problema de derechos humanos que tiene que importarle a todo el pueblo. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, por eso no debemos olvidar a quienes no tuvieron la posibilidad de defenderse, quienes hoy no tienen voz y han dejado hijos huérfanos, familias incompletas y sufrientes, quienes hoy todavía piden justicia. Tampoco debemos quitar la mirada del agresor, principal autor de estas injusticias, y bregar por una justicia sin puertas giratorias y con mayor celeridad. Este registro será una herramienta fundamental a la hora de aportar datos para seguir trabajando en la prevención, sanción y posterior erradicación de la violencia de género para terminar definitivamente con los femicidios.